Hoy vamos a iniciar una serie de mensajes que he titulado Todo lo que necesita. Y en el editorial del boletín de esta mañana hay una introducción a esta serie. Allá en casita, yo le animo que lea ese artículo que le entrego a través del boletín hoy. Todo lo que necesita. Así se titula la serie. Y le animo para que no se pierda ningún mensaje de esta serie, ya sea que asista o ya sea que usted lo busque en el internet. Esta serie está basada en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, en los versículos del 2 al 10. En ese pasaje vamos a estar meditando, reflexionando, y a partir de allí vamos a ver lo que el Señor nos está diciendo. La fe, va a llegar un momento, la fe cristiana, la fe bíblica, la fe en el Señor, va a llegar un momento que ya no va a ser opcional. Ya no va a ser opcional. Hoy muchos cristianos tienen la fe como una opción. Porque Lucas 18:8 dice, cuando el Hijo del Hombre venga, el Hijo de Dios, Cristo, venga por segunda vez, hallará fe en la tierra. Y lo hacen pregunta. Si no encuentra fe, vamos a estar en problemas serios. La Biblia enseña que así como creemos en Jesucristo como Señor y Salvador y lo aceptamos de forma personal por fe, también la Biblia enseña que debemos vivir por fe, caminar por fe. En Dios, en la palabra, en las promesas, en la enseñanza. Entonces, esta serie, yo estoy seguro le va a beneficiar. Esta serie le va a bendecir. Y esta serie yo espero cumpla su propósito. Que usted crezca en el conocimiento de la palabra, que usted conozca verdaderamente al Señor. Que no se repita lo que le pasó a Job. De oídas te había oído. Entonces, hoy vamos a ver la promesa. La promesa. Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4. Dice, vamos a usarla. A ver si hay alguien que me haga el favor de mover el monitor, un varón, un hermano, un diácono, una diaconía. Ahí está el hermano. Gracias, ma Paulina. No, pero así, la pantalla, así, más otro poquito. Ahí está, gracias, hermana, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahí lo tiene usted en pantalla, el versículo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Fíjese, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes, no solo creyentes, no solo sabes de ello, participantes de la naturaleza divina
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En esta serie, todo lo que necesita para tener una vida tranquila, una vida donde usted salga vencedor, salga vencedora, una vida donde usted tenga paz, una vida de victoria en Cristo Jesús. Dice todo. La versión 60 dice, como todas las cosas que pertenecen, todas las cosas, todo. O sea, todo. Usted tiene todo. Dios le ha dado todo. O sea, Dios no le ha dado una parte para que usted pueda vivir la vida. No le ha dado Dios una parte, le ha dado todo. Dios no le ha dado la mitad de lo que Dios tiene. Dios le ha dado todo. No la mitad, todo. O sea que Dios, a través de la Biblia, es como un mapa. Es como un mapa para tener una vida a prueba de tropiezos y poder avanzar en la vida o por la vida hacia adelante. Y llegar a su destino, que es el cielo, que es con el Señor Jesús, si Él es su Salvador y Señor. Entonces hoy iniciamos esta serie, Todo lo que necesito. Ese es el título, Todo lo que necesito. Y yo espero que en el transcurso de estos mensajes podamos ver las cualidades o los principios que nos hacen falta en nuestra vida y los podamos agregar. Los podamos agregar a nuestra fe. Hoy vamos a ver la promesa que Dios hace, la promesa. Y vamos a ver que Dios le ha equipado, que Dios le ha dado los recursos. Y Dios a través de su palabra también nos enseña cuál es el proceso o los procesos. O sea, por eso dice Dios nos ha equipado con todo lo que necesita para que usted experimente y usted viva bajo o guiado por el poder sobrenatural de Dios. Eso es grandioso. Eso es maravilloso. Eso debiera de ser su anhelo, su deseo y una meta a buscar. Por eso Dios dice, ¿verdad? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. No se le va a dar futuro. Ya se le dio. Ya lo tiene. A través de la palabra de Dios ya. Y usted tiene que recibirlo, tiene que aceptarlo por fe. Por fe. Amén. ¿Le sorprende? Espero le sorprenda y se interese. No sé cómo llegó una revista, alguien me regaló una revista National Geographic y encontré un artículo que me interesó mucho. Se habla esa revista del pez caracol. El pez caracol.
Y explica a su autor que este pez, el pez caracol, vive en la mayor profundidad del mar, lo más profundo del mar, y que vive a presiones aplastantes, por decirlo así, así lo dice, que soporta temperaturas a punto de la congelación. Dice que es un pez que tiene el cráneo y tiene los huesos flexibles y que produce sustancias químicas que estabilizan la constitución del pez y la presión dentro del pez, y que mientras más presión experimenta este pez caracol, mejor vive. Qué raro, ¿no? National Geographic, publicada el 19, una edición del 19 de abril del 2019. Alguien me lo regaló y dice, pastor, ¿usted qué lee? Interesante. Interesante. Ahora, la pregunta que a mí me surgió cuando leí este artículo: ¿cómo podemos crear, cómo podemos tener dentro de nosotros, o qué podemos tener nosotros, o qué podemos hacer nosotros hoy para vivir con todas las presiones que tenemos en este mundo? Tenemos muchas presiones, ¿sí o no? Hay muchas presiones. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? A mí me asombró que Dios haya creado un pez así. Pero también me hizo pensar que el mismo Dios que creó este pez caracol nos creó a nosotros con la capacidad de vivir bajo cualquier presión social o de su círculo social, presiones en el trabajo, cualquier presión, presiones económicas, ya no se diga, ¿verdad? Cualquier presión. Y este pasaje es tremendo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, vea, se nos ha dado todo. Dios ya le dio todo. Ahí entra su fe. Por fe usted se apodera. Por fe usted lo recibe. Por fe usted lo tiene. Se nos ha dado todo para sufrir las presiones de la vida y salir victoriosos. Y aquí menciona la piedad.
Pero dice, se nos ha dado todo, no algunas, o casi todas. Dice, todas las cosas que necesita, todo lo que necesita. Todo lo que necesita. Veamos entonces cuáles son. Veamos entonces cuáles son estos recursos, estas cosas que Dios nos ha dado. Número 1, anótelo por ahí, recuérdelo, grábeselo, repítalo. Usted tiene a su alcance el poder de Dios. Usted como cristiano, usted como cristiana, usted como hijo, como hija de Dios, usted que sigue al Señor fielmente, usted tiene a su alcance el poder de Dios. Tiene a su alcance el poder de Dios. Solos en la vida no podemos. Si trata de ir solo, si trata de ir sola, se va a desalentar. No somos suficientes. Muchas cosas nos enfrentamos, o muchas veces nos enfrentamos con situaciones que no podemos manejar, que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo hacerle. Y hoy estamos viviendo situaciones en la sociedad, en el mundo, que no hay antecedentes. No hay antecedentes. ¿Cómo le hacemos? Dice, verso 3, por su divino ¿qué? Poder. Versículo 3, por su divino poder. Por su divino poder. Nos ha dado todo lo necesario. Eche mano del poder de Dios por la fe. Eche mano del poder de Dios en oración. Eche mano del poder de Dios aprendiendo las promesas de Dios. Hay más de 7,000 promesas. Y Dios no solo promete, Dios las cumple. No es como nosotros, ¿verdad? Si voy a la reunión y no viene. Si voy al ensayo, ¿verdad, hermano? Aquí no, el ensayo de este coro, no en otros. Hermano, ¿qué quiere decir Pedro? ¿Qué quiere decir? Cuando el apóstol Pedro nos dice que tenemos a nuestra disposición el poder de Dios. Claro, la fe, créalo. Créalo. Por la fe, créalo. Por la fe, actívelo. Por la fe, recurra. Por la fe, dígale, Señor, yo no puedo, no sé, ignoro. ¿Qué quiere decir Pedro? Mire, primeramente, es un poder ilimitado. Es un poder ilimitado. No para algunas cosas, para todas. Poder ilimitado. Es un poder que no se disminuye. Es un poder que no se diluye. Es un poder que no se acaba. Es un poder que no pierde. No pierde
poder como algunas baterías, ¿verdad? Hoy si usted no se pone listo, nos venden una batería que ya no tiene poder. No nos fijamos que con una letrita que ni con lupa se ve, ya está caducada. No, este poder de Dios no. Y entonces no le va a meter en problemas. No hay una situación que sea mayor que el poder de Dios. No hay situación que sea mayor que el poder de Dios. Ni legal, ni de relaciones, ni de trabajo, ni laboral, ni emocional, ni psíquico. Pero usted tiene que creer. Dice Efesios 3:20. Efesios 3:20. Mire lo que dice. Dice que puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa ¿dónde? ¿Que actúa en quién? ¿Que actúa dónde? ¿En quién? ¿Nosotros quiénes? Que actúa en nosotros, en los hijos de Dios, en las hijas de Dios, en los cristianos, en los que han nacido de nuevo, en los que han pasado de muerte a vida. Ahí está el poder, ahí está el poder. Eso quiere decir Pedro. ¿Qué más quiere decir Pedro? Segunda cosa que Pedro quiere decir, su poder ya ha sido, ¿cómo podemos decirlo? Ya ha sido desatado, ya está al alcance, etcétera. Mire, cuando Cristo vive en nosotros, vea por favor Mateo 19:26. Mateo 19:26. Mire, es un versículo tremendo. ¿Para Dios qué? Lo que humanamente hablando es imposible. Hay cosas, ¿verdad?, que humanamente hablando, imposible. Pero para Dios no hay imposibles. Para Dios es posible. Eso es lo que Pedro quiere decir. Entonces, hermanos, esa palabra todo, como empieza el apóstol Pedro, una palabra que aparece mucho en la Biblia. Por ejemplo, Romanos 8:28. Romanos 8:28. ¿Qué dice? Todas las cosas que ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. ¿Usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas? Todo, dice, ayuda bien. Mire qué bendición. Y una pregunta aquí muy obligada, pero también una pregunta muy fuerte,
que usted debe contestarse a usted misma, a usted mismo. ¿Por qué no está funcionando ese poder de Dios en su vida? ¿Por qué no está funcionando ese poder de Dios en mi vida? ¿Qué se contesta a usted? Si en su vida, si usted es cristiana, si usted es cristiano, si usted es un hijo, una hija de Dios, si usted está caminando con y en el Señor Jesús, ¿por qué ese poder de Dios no está funcionando en su vida? Y esta es una pregunta que usted tiene que contestar. Si el poder no está fluyendo, si el poder de Dios no está funcionando, usted tiene que hacerse un examen personal. Usted tiene que ver cómo está mi relación con el Señor. Por ejemplo, ¿ya morí a mí mismo, como dice Cristo, o todavía no? Para que ese poder, hermana, hermano, fluya y no sea algo que usted oye, que usted lee, y pues, ojalá, me decía una hermana, fuera así. El poder que necesitamos, ya vimos, Dios ya lo dio. Dios ya lo dio. ¿Cuánto lo creen? Este poder de Dios que necesitamos, hermanas, hermanos, usted ya lo tiene. ¿Cuánto lo creen? Muy poquito, levantaron la mano, ¿verdad? Espero que los demás estén como yo, que nos da trabajo, ¿verdad? Hay que creerlo. Hay que creerlo. Hay que, por fe, creerle al Señor. Hay que hacer la prueba. Necesitamos ese gozo, necesitamos esa alegría, necesitamos esa paz, necesitamos todo lo que dice Pedro. En Filipenses dice el apóstol en Filipenses 3:13, dice: amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante, dice Pedro. Así que, hermano, hermana, hágalo. Y vea lo que dice 4:13 de Filipenses. Creo que lo sabe usted de memoria. Todo lo puedo en Cristo, que me da fuerzas. Todo lo puedo en Cristo. Mire, hasta cosas tal vez sencillas. Yo a veces platicando con algunos de ustedes, ¿por qué no entra el coro, por ejemplo? Ya que el coro hoy cantó y mucha bendición, muy bonito. Yo no puedo cantarme. ¿Qué estamos haciendo? Nunca he cantado, no puedo cantar. Bueno, pero la Biblia dice que el cristiano, que el que ama a Dios, ¿qué? Todo lo puedo en Cristo.
Hermana, de una clase, vamos a ayudarle a prepararse para que tenga una clase. En la escuela nunca he dado clase, pastor. No sé. Mire qué hermoso testimonio de la hermana Valeria. Me cohibía, me molestaba, me inquietaba, no podía hablar en público. Pero como todo lo puede en Cristo, a veces nosotros con esas actitudes limitamos el poder de Dios. La Biblia dice, Pedro lo que está tratando de decir es eso. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que créalo, el poder de Dios es ilimitado. Está a su alcance para que pueda vivir mejor. Amén. Es un poder, es poder liberado a través de su relación con Jesucristo. Versículo 3, otra vez, de 2 de Pedro 1. Mediante su divino poder, mediante el poder de Dios, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar la vida. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel, o sea, Jesucristo, que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces, en tercer lugar, a medida que usted edifica esa relación con el Señor, a medida que usted crece en esa relación con el Señor Jesús, que usted lo conoce más, que usted platica con Él, etc., comienza ese poder a cobrar vida. Entonces, ya tiene el poder de Dios. Úselo. Empiece creyéndolo. Señor, en tu nombre. Señor, creyendo en tu promesa. Señor, confiando en tu promesa. Amén, hermanos. No sientan, no piensen que esto es muy difícil. Segunda cosa. Mire, en este pasaje de hoy vemos que la segunda cosa que usted tiene son las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Y usted debe saber que Dios cumple sus promesas. Usted debe saber que Dios no es hombre para que mienta, dice la Biblia, ni es hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Biblia. Usted cuenta con las promesas de Dios. Por eso es muy importante conocer las promesas de Dios, aprender las promesas de Dios, memorizar las promesas de Dios, porque hay promesa de Dios para cada situación de nuestra vida. Necesita dirección, hay promesa de Dios. Necesita sabiduría, hay promesa de Dios. Necesita providencia, necesita un milagro financiero, hay promesa de Dios. Versículo 4, 2 de Pedro 1:4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes, ¿y qué? Y preciosas promesas. Nos ha dado grandes y preciosas promesas. Conozca esas grandes y preciosas promesas. Y sigue diciendo,
estas promesas hacen posible que ustedes participen. Mediante esa promesa, cuando usted la hace suya, cuando usted está pasando por una necesidad X y usted cree, mi Dios suplirá todo lo que me falta, de acuerdo a sus riquezas en gloria. El Espíritu Santo le recuerda esa promesa. Y usted dice, Señor, yo creo. Tu palabra dice, mi Dios suplirá todo lo que me falta. No de acuerdo a mi necesidad, sino de acuerdo a tus riquezas en gloria. Que es muy diferente. Usted puede necesitar 5,000 pesos, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Más? Bueno, 10,000 pues. No le gustó 5. Póngale usted lo que necesita. Usted dígale al Señor. Pero mire, lo que quiero enseñar es esto. Le doy una ilustración. Teníamos con mi esposa una casa hogar para ayudar a chicos y chicas de muy escasos recursos que estudiaran. Les damos casa, estudio, medicina, todo lo necesario. Y un día me acerco a un muchacho y le digo, ¿cuáles son tus necesidades mensuales? Para que no te preocupes y yo te dé ese dinero. Me dio una cantidad, no me acuerdo. Y le digo, le dije, pasas a la oficina, tal fecha, tal hora, etc. Pero me di la vuelta y el Señor me mostró otra cosa y le dije, mira, voy a cambiar. No te voy a dar lo que tú necesitas. Te voy a dar de acuerdo a lo que yo tengo. Y fíjese que ese muchacho se alegró, le cambió el rostro y me dijo, a mí me conviene más, pastor. Y eso me inquietó, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ¿pero por qué? Es que mire, usted usa corbata, usted anda en carro, usted tiene dinerito. Quiere decir que me va a dar más de lo que yo necesito. Eso está diciendo el texto que le acabo de dar. Mi Dios, pues, suplirá mi necesidad. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? No de acuerdo a lo que usted necesita. De acuerdo a sus riquezas en gloria. Así que, hermana Almita, no tenga temor póngale más miles, ¿no? Le dije 5, pero Dios va a suplir. Hay que conocer las promesas de Dios. Hay que creer las promesas de Dios. Hay que orar en la promesa de Dios. Hay que basarse en la promesa de Dios. Y yo le aseguro que usted se va a sorprender. Miren, hay gente que hasta se burla de mí. Un predicador, le dijimos, hermano, le damos esta ofrenda, no hay más. Y uno predica, aquí está, doctor, esta ofrenda. Y me dice, mira, pastor, dice, no me digas que no hay dinero. Con este edificio que tienen. Le digo, mira, este es un milagro del Señor. Esto fue por la fe. Practica tu fe, pastor. Y desde entonces ya no lo invito a predicar. De acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Me entiende? ¿Cuál es su necesidad hoy?
¿Qué le mortifica hoy? ¿Cuál es su necesidad familiar? ¿Cuál es su necesidad de cualquier tipo? De cualquier tipo que sea. Entonces, vea qué interesante. Entonces, usted tiene las promesas de Dios. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se relaciona? Mire, la palabra de Dios es muy clara. Nos conectamos con Dios. Nos relacionamos con Dios. Mediante la oración, mediante su palabra. Dice por medio, versículo 4, primera parte, la fuente de poder, por medio de las preciosas y grandísimas promesas. Aprenda las promesas. Memorice las promesas. Y cuando esté pasando por un momento difícil, una crisis, un problema, una enfermedad, una necesidad, un sentimiento de vacío, un sentimiento de soledad, lo que sea, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Gloria al Señor. No temas, no desmayes, yo estoy a tu lado. Aprenda las promesas del Señor. Entonces, el poder de Dios está disponible para usted. Fuera de la palabra de Dios no hay nada. Por eso hay que estudiar la palabra. Por eso hay que conocer la palabra. Por eso hay que leer la palabra, por lo menos. Y en lugar, ¿verdad?, de andar buscando, y se pierde el tiempo buscando, mejor invierta en estudiar la palabra, aprender las promesas, crecer en la fe, vivir en la fe, etcétera, etcétera. ¿Por qué Pedro las llama preciosas y grandísimas promesas? ¿Por qué Pedro las llama preciosas y grandísimas promesas? ¿Por qué Pedro las llama preciosas y grandísimas promesas? Miren, grandísimas porque provienen de un Dios grande, todopoderoso, etcétera. Amén. Proceden de un gran Dios. Pero quiero que se concentre y le doy tres razones. Tres razones. Número uno, las promesas de Dios son incalculables. Incalculables. Están en la Biblia. Una de las razones es porque hay muchas promesas. Usted puede vivir por esas promesas. Usted puede experimentar el poder de Dios por esas promesas. Usted puede ser bendecido, bendecida, salir adelante, suplir una necesidad por esas promesas. Segunda razón, las promesas de Dios son infalibles. Mire lo que dice Segunda de Corintios 1:20, por favor, hermano. Segunda de Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios, ¿qué? Todas las promesas de Dios, ¿qué dice? Se cumplen. Todas. No hay una que no se cumpla. Todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo. ¿Con un qué? Con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, sí se cumplen. Todas las promesas de Dios. No lo dude.
A veces estamos viviendo con necesidades porque no echamos mano de esto. Mire, hace muchos años, cuando yo era más joven que ahora, ya le dio risa a doña Almita, a mí también, en un pueblito allá en Oaxaca, en la sierra de Oaxaca, estaba yo predicando y me hospedaron la casa de una hermanita de maderita y por dentro estaba tapizado con unos papelitos que tenían valor monetario. Se llamaban giros postales. ¿Usted oyó de eso, de giros postales? Sí, lo vimos mucho tiempo, sí los conocí. ¿Quién más conoció algo de giros? Hay varios que sí, qué bueno. Y la hermana era muy, muy, muy pobre. Y yo le digo, oiga, ¿y usted sabe qué tiene allí? Papeles, dice que mi hijo me manda de Estados Unidos para que yo tenga dinero, pero mire, lo que me manda, mejor lo sucede para que no me entre el frío. ¿Puede imaginarse eso? La ignorancia, la falta de fe, porque había que ir al correo, ¿verdad? Cobrar ese papel. La pobre señora sufriendo. Ya hablé, ¿verdad?, con alguien de la iglesia, que la ayudara, que la orientara, que la llevara, que despegara los más recientes con mucho cuidado. Por no creer, por ignorancia, lea las promesas, aprenda las promesas, apréndalas. Y así nos pasa, ¿verdad? Muchas veces. A mí me pasó, había yo terminado de predicar allá en Guatemala y en Puerto Barrios me embarqué para llegar a Belice. Y dije yo, Belice, Chetumal, y de ahí me voy para mi tierra. Compré mi boleto, me embarqué, empezó el viaje, pero yo sin dinero. La iglesia donde yo había predicado, allí en Puerto Barrios, pues, antes decían ofrenda de amor. Y de amor te daban 10 pesos, ¿verdad? Que no te servía para nada. Pero bueno, gracias Señor. Entonces compré unas 2 naranjitas, compré un paquetito de galletas y me embarqué. Primer día, unas galletitas y media naranjita. Segundo día, otra galletita, media naranjita y agua. Tercer día, me dice el capitán, me encontré por ahí con el capitán del barco, me dice, joven, ¿usted por qué no va a comer? Le digo que no tengo dinero, señor. En su boleto ya está pagado la comida. La ignorancia, ¿verdad? Yo no sabía inglés. Dije, no, pues hay que aprender inglés para que no me vuelva a pasar esto. La ignorancia y la falta de confianza. Aprenda las promesas. Aprenda las promesas de Dios. ¿Qué dice Corintios? Todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo. ¿Por qué no practica lo que dice ahí? ¿Cómo debe responder usted? A ver, vamos a hacer la prueba de este lado. Todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo.
Mire su texto, dice con un resonante sí o amén, ¿verdad? Es el problema, hermanos, en la vida diaria, en la vida práctica, cuando las cosas se ponen al rojo vivo, cuando estamos al filo de la navaja, cuando nos duele todo, cuando no sabemos qué hacer, cuando nuestra mente está ofuscada, confundidos, no es tiempo de que usted agarre la Biblia para ver qué promesa, no, agárrela antes. Agárrela antes. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, en este texto vemos implícitamente que Dios ha prometido no dejarnos nunca. Dios ha prometido hacer que todas las cosas obren para nuestro bien. Dios dice sí. Dios dice sí. Y nosotros decimos amén, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Termino con esto. Otra razón. Le iba a dar 3, le doy la última. Ame las promesas de Dios. Crea las promesas de Dios. Recuerde que las promesas de Dios siempre están disponibles. Pedro las llama preciosas. Y no por una forma sentimental o de otra forma. Ahí están en la Biblia. Ahora, si a usted le cuesta encontrar promesas en una Biblia normal, hoy hay una Biblia que se llama así, la Biblia de las promesas. Ahí van a estar. Promesas de salvación, promesas de salud, promesa para usted enfermo. Y le viene un índice, promesa para cada situación. Si le cuesta encontrarlas ahí en la Biblia, cómprese la Biblia de las promesas. Hágalas suyas. Su vida va a cambiar. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Bueno. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude. ¿Qué promesa, qué tarea, por dónde va a empezar esta semana? Le animo para que empiece esta semana aprendiendo de memoria una promesa. Puede ser una promesa específica, puede ser una promesa en términos generales. Jeremías 33:3, por ejemplo, clama a mí y yo te responderé. Hay promesas condicionadas. Clama a mí. Está la condición. Clama. Usted tiene que aprender a saber qué es clamar, porque clamar no es hablar en voz bajita, ¿verdad? Eso no es clamar. Está condicionado. Si permanecen en mí y si mi palabra permanece en vosotros, pidan que todo lo que quieran. Caray, oiga, vale la pena todo lo que se imagina. Pero hay una condición chiquitita. ¿Cuál es? Si permaneces en Cristo y si mi palabra permanece, ya no está tan chiquita la condición, ¿verdad? ya no. Pero hay promesas condicionadas, ¿verdad? Apréndanlas. Porque a veces vemos la promesa muy linda, muy bonita, pero nos olvidamos de la condición.
Así que esta semana empiece a aprender las promesas. Empiece a vivir la vida en base a la promesa de Dios o a las promesas de Dios. Y usted va a ver la diferencia en su vida. Usted va a experimentar el poder de Dios en su vida. Muy importante que así sea. Padre, te damos las gracias esta mañana. Gracias. Gracias. Porque todo lo que necesitamos para la vida, todo lo recibimos al llegar a conocer a Cristo. Gracias, porque son preciosas y grandísimas promesas. Gracias. Ayúdanos, enséñanos, para que podamos, Padre, vivir cada día. Y ayúdanos para que empecemos a aprender las promesas. En Cristo Jesús, lleva a tu pueblo con tu bendición. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con usted. Amén. Amén. Dios le guarde, hermano. Dios le bendiga. Señor sea con usted. Dele ese aplauso al Señor.